pero sobre todo femenina, hay que tener en cuenta que la mujer pasa por diferentes procesos y cambios a lo largo de su vida, ¿no? Cambios que a veces decimos, bueno, pues es normal, claro, pasar por la adolescencia, tener la primera menstruación, tener cambios hormonales, etcétera. Pero ¿sabes tú realmente en qué momento debes irte a hacer un chequeo? Me pongo a pensar en aquellos papás que tienen a cargo hijas, ¿no? Y que de pronto no es un tema de conversación. Claro que tienes a la mano información accesible, pero no necesariamente es la correcta. Así que, ¿qué cosa es lo que tienes que saber? Es lo que hoy vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es la doctora Lucy del Carpio Ancaya, es médico gineco obstetra. Bienvenida. Gracias, buenos días con todos. Buenos días. Y empecemos un poco por ese tema, ¿no? Por la recordar. Primera visita, en todo caso, ¿no? Claro, claro. ¿A qué edad? ¿En qué momento? Sí. Sí, o sea, lo ideal es que una mujer, ¿no? O una niña, desde que nace, tiene sus evaluación, ¿no? O sea, al momento del nacimiento, después sus controles durante toda la época del neonato, todas sus vacunas, ¿no? Y cuando llega más o menos a los 9, 10 años, y hay que pensar que puede presentar la regla, porque la regla o la menstruación cada vez se está adelantando más. Entonces, los padres deben hablarle del tema, ¿no? Para que ella no se asuste. Y en los colegios también hay la educación sexual integral, en que le hablan del tema. Y en todos los establecimientos ahora de salud tenemos la educación sexual integral, el contexto comunitario, que pueden acceder todos los chicos, ¿no? Chicas, para saber sobre este tema. A los 9, 10 años es momento de recibir, digamos, esta orientación, llevar a la niña a un centro especializado. Puede ser que la lleven o también ya poco a poco le vayan hablando del tema, ¿no? A lo mejor esa es una conversación, creo yo, que se puede, desde mi mirada, debería generarse en la casa, ¿correcto? Pero además, de forma natural, que es lo real. O sea, la madre con la hija, digamos, desde el vínculo, la hija va a notar, no sé, que una vez al mes la mamá tiene un ciclo menstrual y eso lo vas conversando, es como, está ahí, está en el aire y vas incorporándolo a tu vida. Claro, o sea, la niñita inclusive puede ver bañarse a su mamá, ¿no? Correcto. Y ya le ve los senos, le ve el vello, o sea, entonces le tiene que explicar esto. Tú vas a ir también creciendo, y también te va a ocurrir, y después cada mes te va a bajar un poquito de sangre, eso no es ningún problema. Eso sí, tienes que avisar, porque si tienes dolor, eso no es normal, ¿no? Hay que ahí hacerte un chequeo, una ecografía, ver qué problema tienes, qué medicamento puedes tomar, qué limitaciones, ¿no? Antes habían los mitos que decían, no, si estás con la regla, no tomas ácidos, no te puedes bañar, ¿no? Todas esas cosas se han eliminado, ¿no? Uno hace su vida completamente normal mientras se sienta bien. Entonces, podríamos decir que la primera visita o evaluación en una niña sería a partir de la menstruación, si es que hubiese algún tipo de dolor. Ideal antes, ¿no? Para que le vayan explicando, porque había el mito de que no, tú tienes que tener la regla con dolor, eso es normal. No tiene por qué tener dolor, porque si tiene dolor puede ser eso que tenga lo que le llamamos la endometriosis, ¿no? O sea, focos ya dentro de otros sitios del útero, y eso le va a causar después infertilidad, ¿no? Y no le tomaron las precauciones del caso, o sea, tiene dolor, inmediatamente hacerse su chequeo, ya sea en el primer nivel y si es necesario trasladarla a un centro de salud más avanzado o a un hospital, ¿no? Ocurre también que a veces las niñas en su ropa interior tienen manchas, ¿no? Tienen secreciones y manchas. Eso, si pudiéramos identificar algún tipo de manchas que pudiera alertar a la niña o a los papás para decir, ok, acá ya lo que está pasando, hay que ir a evaluarse. Claro, primeramente hay que enseñarle a la niña, ¿no? Que para ponerse, por ejemplo, la truza, no tiene que estar con los zapatos, porque ahí va a llevar contaminantes. Después de hacer ejercicios, de transpirar, hay que cambiarse la truza y que sea de preferencia de algodón. Y si ven que hay manchitas, que pueden ser blancas, amarillas, pardas, ¿no? Inmediatamente identificarlas y llevarlas para que le hagan un cultivo, ¿no? Y darle el tratamiento adecuado, que como es niña va a ser cremas probablemente, ¿no? O alguna pastillita para evitar, porque esa secreción puede ir aumentando, o también puede señalarnos que tenga alguna otra enfermedad. Por ejemplo, en caso
riesgo de diabetes. Va a haber más problemas con hongos, con cándidas, ¿no? Entonces, la niña de repente tiene una diabetes juvenil y no nos hemos dado cuenta. Y eso es una alerta, ¿no? Entonces, no puede haber ninguna manchita, solo un flujo transparente, claro. Hay pruebas como el Papa Nicolau, por ejemplo. ¿A partir de qué edad se tiene que hacer una mujer un Papa Nicolau? Claro, generalmente es cuando comienza con sus relaciones sexuales, Ok. ¿no? Porque para poder hacer el Papa Nicolau tiene que estar el himen ya abierto para poder introducir el espéculo y tomar la muestra, o con un hisopo, ¿no? Pero es ideal que se haga el Papa Nicolau, ¿no? Y inclusive para sus chequeos posteriores, ¿no? Ahora se recomienda que generalmente a partir de los 25 años, ¿no? Que es cuando ya comienza su vida reproductiva en sí, ¿no? Pero en la selva, por ejemplo, ¿cuándo comienzan a tener relaciones? Muy a los 12 temprana edad. años, 10 años. Entonces ya a esa edad habría que hacerle a esa adolescente ya su Papa Nicolau, ¿no? Y también si va a comenzar un embarazo, o sea, si ya una mujer también se va a preparar para un embarazo, debe hacer lo que le llaman la atención preconcepcional. Y ahí entra el Papa Nicolau, el depistaje de VIH, de sífilis, de todas las enfermedades que puede haber, de anemia, ¿no? Para que comience un embarazo en buenas condiciones, sin ninguna patología. Sí. Bueno, deben haber muchas consultas Sí. que Tenemos el WhatsApp. Sí, vamos con el WhatsApp, pero permíteme recordar nuevamente el WhatsApp 942-593-607, 942-593-607. Estamos hablando de todos los chequeos femeninos que tienen que hacer. También tenemos mensajes a través del YouTube, así que vamos a leer algunos. Sofía nos escribe: mi hija regló a los 10 años, ahora tiene 16 y el dolor es tan fuerte que se ha desmayado en 4 oportunidades. ¿Hay algún medicamento que le pueda dar? Antes de pensar el medicamento, o sea, bueno, le puede dar para el dolor, ¿no? Ya un ibuprofeno, un Ponstan que le llaman, ¿no? Pero ideal es que le haga un chequeo, ¿ya? Una ecografía urgente, porque si el dolor es tan fuerte que se desmaya, hay alguna patología. Pero además me imagino, infiero yo, interpreto, que si nos consulta por aquí es porque todavía su hija no va donde un ginecólogo. Una ginecóloga tiene que es a hacerlo. quien tendría, ya teniendo 6 años reglando, Claro. ¿correcto? De la menarquia que se representó a los 10 años al día de hoy, que tiene 16, ya son 6 años de Claro, la pobre chica ha sufrido, cada mes. inclusive de repente hasta el colegio no ha Tendría podido que ir. tener ya Claro. Un ginecólogo, Claro, una ginecóloga, sí. ¿no? Ahora, Es indispensable. también sería bueno, digamos, compartir con todas las personas que a veces puede ocurrir también que el papá o la mamá dice, bueno, un ginecólogo y pues una persona mayor y mi hija todavía está chiquita, ¿cómo la voy a llevar al ginecólogo? Pero existen también ginecólogos especializados en chicas muy jovencitas también. Sí, o sea, ahora tenemos, bueno, la ventaja de que cada vez hay más mujeres ginecobstetras y hay la especialidad que le llaman infanto juvenil. Entonces, ellos son los que se especializan, ¿no? Desde niñitas, ¿no? Hasta terminada la adolescencia, ¿no? Claro. Porque le hablan mucho más tranquilamente, le dan su orientación, o sea, le indican todo, porque hay veces, por ejemplo, esas chicas también hasta tienen relaciones y no le dicen nada a los padres, ¿no? Y pueden tener después una sorpresa, ¿no? Entonces la orientan, le dicen, ¿no? Y Claro, eso es realmente, bueno. ¿no? Esta es una conversación que comienza en la casa de toda la Sí. vida, desde el día 1. O sea, y va escalando la conversación, va tomando cuerpo, va tomando forma, va tomando otras dimensiones, de acuerdo a cómo va creciendo la niña, el niño, ¿no? Claro. Tendría que caer por su propio peso, pero por lo general esperamos, decimos, Claro. cuando tenga tal edad, ahí comienzo a hablar del tema. Es que el problema o sea, nadie prepara a los padres, ¿no? Correcto, hay un Entonces montón de les tienen prejuicios. miedo a hablar del tema. O si la chiquita pregunta, que tocan el timbre, hacen cualquier cosa para no conversar con la niña, ¿no? Entonces, Hay un juicio ahí, ¿no? De si yo
hablo con mis hijos sobre temas de educación sexual, les estoy dando carta libre. Exacto. Es una llave. Y ese es un, Totalmente. un juicio Es un errado. absurdo. Errado. Y justamente en ese sentido, Carlos nos hace una pregunta al WhatsApp. Dice, soy padre viudo, yo tengo una niña de 11 años y parece que mi hija ya estaría por iniciar su menstruación. ¿Cómo hago para que me tenga confianza para hablar sobre eso? ¿O es mejor buscar un especialista? Claro, habría que ver cómo es la relación entre ellos, ¿no? Si es abierta. Porque si ve que no tiene facilidad de palabras con su hija, es mejor llevarla a una ginecóloga para que le pueda explicar todo lo referente. Carlos, yo creo que ahí tú puedes complementar súper bien, ¿ah? En esa pregunta que ha hecho, porque claro, ¿cómo hago para que me tenga confianza para poderle hablar de estos Bueno, lo que temas? pasa es que si hasta los 11 años, ¿no? Si una persona nos escribe Claro. con esa pregunta, no ha anclado, él interpretará que no ha anclado la confianza, me imagino. Claro, claro. O sea, repito, yo creo que esta es una conversación que comienza desde el día 1. Claro, Claro. ¿no? claro. O en todo caso, yo puedo inferir que a lo mejor nuestro oyente se siente un poco corto y es válido. Y también creo yo que puedes afrontar la conversación desde ese lugar. Te sientas con tu hija y decirle, mi vida, ya tienes 11 años, es probable que en algún momento te vaya a venir la regla, que vayas a menstruar, se vaya a llamar menarquia, tu primera regla. Mi amor, quiero que sepas que yo me siento corto de hablar contigo esto, no sé cómo hablarlo, porque me da vergüenza. Y no pasa nada con que le digas que a ti te da vergüenza. No pasa nada. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se va a abrir un canal de comunicación. No, tu hija no te va a decir, sí, papá, me vino ayer o antes de ayer. No, sino simplemente te dirá, verás que cómo reacciona y por último podrás delegar, decirle, ¿te parece, mi amor, si yo consigo una ginecóloga y vamos a la consulta? Ahí tú tendrás tu consulta en privado y eso me va a dar paz a mí y a ti. Pero ya pusiste sobre la mesa, abriste la puerta para algo a futuro. Claro, y porque además seguramente la niña va a tener estos malestares, estas molestias, y de pronto va a ir a preguntar o buscar la información en un lugar donde le van a informar mal. A eso me refiero cuando algo a futuro. Ya va a decirle, papá, me está doliendo terrible. Bueno, le abrió la puerta en algún momento este padre, claro, ¿no? Porque si no puede ir y preguntar en un sitio que no debe o ver en internet cosas que no... De todas maneras, el adolescente va a recurrir a la... También podría tener tías, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo también. Otros familiares que también le podrían hablar, ¿no? No está mal, no está mal sentir vergüenza, Carlos. No. Si no puedes afrontar el tema, no eres un mal padre, no eres un mal tipo, no nada. Pero lo que sí creo que no debes dejar de hacer es esta conversación con tu hija, diciéndote lo corto que te sientes, porque además los chicos también interpretan. Dicen, ¿cómo mi papá no me pregunta? Claro. ¿Me entiendes? Por el otro lado también, ¿cómo mi papá está abordando esto? O esas cosas con él no. Y, también y que podrían después convertirse en otras cosas que tampoco con él no. Y que pueden ser peligrosas además. Si no, ella ya comenzó a menstruar y no sabe cómo decirle, cómprame mimosas, cómprame esto, ¿no? Claro. Le da vergüenza, la conversación, cuéntale cómo te sientes y que te acompañe. Y bueno, y genera un espacio para que ella pueda consultarle de pronto a alguna persona de confianza que tú conozcas. Además, 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos para seguir hablando sobre estos chequeos femeninos. Entre padres, madres e hijas, ¿correcto? Y resolviendo todas sus consultas que llegan al WhatsApp 942-593-607 y también nos pueden escribir a nuestro chat en vivo en el canal de YouTube RPP Noticias. Me voy con la consulta de Stephanie. Tengo una sobrina de 16 años. Siempre hemos sido muy directas, pero igual la veo sufrir con los malestares de la regla. ¿Qué podría tomar para que esos cólicos puedan bajarle? O sea, el tratamiento generalmente para los cólicos o cuando tienen reglas abundantes es la dosis de anticonceptivo que se puede tomar, los anticonceptivos orales combinados, por 3 meses. O un paracetamol, un ibuprofeno cada 8 horas. Pero tiene que hacerse primero su chequeo. Una ecografía es mandatoria. Fundamental, porque además no es que me voy y pido un anticonceptivo a la farmacia y me dan el que se me ocurre, porque cada condición de salud tiene una indicación particular. Hay que recordar que las hormonas, en los anticonceptivos son un cóctel de hormonas con dosis distintas. Entonces, no vaya a ser que le des algo que realmente le haga peor. Tenemos un audio.
Buenos días, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo está? Buenos días, Sarita. Buenos días también a la doctora. Quería una consulta. Mi hija tiene 15 años y ella no arregla. Ha estado arreglando cada 4 meses, 5 meses. Como dicen la ginecóloga que eso es un proceso normal, pero yo, bueno, no lo veo normal, ¿no? Porque, bueno, siempre sé que pues es mensualmente, ¿no? Pero, y es más, el mes pasado le vino una gotita, ¿ya? El mes pasado, creo que desde febrero que le vino y le vino unos 3 días, ¿ya? Entonces, no sabemos qué cosa puedo hacer, ¿no? De repente nos puede ayudar un consejo, por favor, gracias. Claro que sí. No, las reglas al inicio son irregulares, pero ella tiene 16 años. 15 años. 15 años, entonces ya las reglas deben ser más regulares, o sea, mensualmente hay variación, ¿no? Entre cada 28 días hasta cada 35 días, ¿no? Pero si es que no es así, necesita todo un tratamiento, o sea, tienen que hacerle su perfil hormonal, tienen que hacerle su ecografía, tienen que ver qué otra patología puede estar influyendo, ¿no? Porque ella ya debe haberse regularizado sus reglas. Claro, entonces durante el primer año de menstruación es posible que sea irregular, Ay, que sí. no venga todos los meses, pero luego del primer año ya debería O sea, ser regular. los 3 primeros años son así Ok. irregulares, ¿no? Pero ya después tiene que tener una regularidad, ¿no? Porque si no, eso nos puede estar pensando que puede luego tener infertilidad. Claro. A ver, hay otra consulta. Tengo una hija de 14 años y me comenta hace unos días que viene con flujos continuos. Le dije que buscaría una especialista para que la revisen, pero nosotros tenemos un seguro de salud y bien, ella considera que no es muy recomendable para que le hagan un primer chequeo. No, o sea, no hay ningún problema en cualquier establecimiento de salud, ya sea del ministerio o de salud, o si tienen un seguro privado, Claro. no hay ningún problema. Inclusive todos los hospitales, aparte del CIS, pueden ir también como consulta particular, ¿no? Necesita ir a un ginecólogo, a una ginecóloga. Esa es la Ginecóloga para que se especialidad. sienta más en confianza, porque no debe haber flujo. Correcto. Si hay flujo, hay alguna infección. Ok. Abigail dice, mi hija le detectaron ovario poliquístico y le recetaron píldoras anticonceptivas. ¿Por cuántos meses debe tomar? Ella tenía cólicos fuertes cada vez que tenía la regla. Ya, cuando comenzó a tomarlos habría que ver, y generalmente es un periodo de 6 meses, ¿no? Y hay que seguir evolucionando porque el síndrome ovario poliquístico también eso va aumentando, ¿no? Y hay veces ahí se generan quistes ya muy grandes que tienen que ser extirpados, ¿no? Mi hija, nos escribe Alexandra Castillo, mi hija cumplió en abril 9 años, deseo saber qué especialidad le correspondería, pediatría o ginecología para que la revisen si ya está comenzando la pubertad. Si está comenzando la pubertad, tendría idealmente ser vista tanto por un pediatra como con un ginecólogo. Y tenemos ginecólogos infanto-juveniles. Ginecólogos, un ginecólogo infanto-juvenil. Claro. También hay pediatras adolescentólogos. También. Entonces, combinar, ¿no? No una sola especialidad para ver todo, o sea, una atención integral, ¿no? Porque no solo es ver el útero, ver la barriguita, es integral todo. Es bien interesante esto como hemos instalado el juicio, la idea que la regla, la menstruación, tiene que ser dolorosa. Es falso. ¿No? Pero eso sí, de todas maneras es falso. Pero está instaladísimo Sí. que es con dolor. Entonces normalizamos algo que no corresponde y desde esa normalización no profundizamos en estudiar si es posible una endometriosis o sabe Dios qué otra cosa. Claro, y lo mismo pasa en otra etapa de la vida. Cuando viene el climaterio de la mujer y la mujer se siente fatal, claro, es esperable, pero no tienes por qué vivir frustrada y mal. Muchas veces hay una ayuda profesional donde también te pueden dar tratamiento hormonal, para sí. poder pasar bien esa etapa. Claro, o sea, en las 2 etapas de la vida hay tratamientos y se tiene que desterrar primeramente que es normal el dolor. Nosotros ahora que hemos elaborado la norma de endometriosis, ahí hemos pulverizado todo hemos estado viendo, ¿no? Y ese arraigo que tienen, decir, no, la regla es con dolor, es con dolor. Sí, claro. Es como tienes que parir con dolor.
no tiene por qué haber dolor. O sea, dolor inmediatamente tiene que ser chequeado, ¿no? Ok, a ver, tengo 25 años y desde que empecé a arreglar me duele muchísimo los ovarios, me duelen las rodillas, tengo mareos, la vista se me nubla, vomito, comienzo a vomitar. Mi mamá me dice que puede ser hereditario. Antes tomaba una pastilla, pero ahora ya no es suficiente y tomo 2 al día, me imagino, analgésicos, ¿no? Ya, o sea, la regla o la menstruación no solo tiene síntomas ya de dolor abdominal, ¿no? Tiene también sensación de estrés, ¿no? De melancolía, de sentirse que en ese momento pues se ensucia, ¿no? Entonces, todas estas cosas contribuyen, ¿no? Y inclusive durante la regla puede haber como un pequeño, ¿cómo le podrían decir? Edema cerebral, ¿no? Ya, y eso es lo que le causa dolor. Inclusive puede comenzar antes de la regla. Hay náuseas, hay vómitos, incomodidad, ¿no? O se vuelven más agresivos. El mismo hecho del dolor que no le permite ir al trabajo o a los estudios, entonces le crea una frustración, o sea, una minusvalía, ¿no? Durante la menstruación hay todo un cortejo sintomático, ¿no? Duelen más los huesos, la cintura, ¿no? Entonces, por eso es que es recomendable que todas las mujeres siempre se hagan sus chequeos. Pero este cuadro que nos menciona tiene una manera de aliviarlo con la ayuda del profesional de la salud. Claro. O sea, le hacen su chequeo y según lo que encuentran le van a dar el medicamento, porque si no va a estar eternamente tomando pastillas para el dolor y cada vez más y más y más y al final no le van a hacer ningún efecto. Claro, doctora Lucy del Carpio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos este adelanto de luces. Estoy segura que va a haber oportunidad para seguir conversando de este y de muchos más temas. Muchas gracias y los felicito por tratar este tema, porque yo creo que la población debe estar enterada de todo lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, y en especial a los derechos, ¿no? de salud sexual y reproductiva que deben ser respetados en todos, no solo mujeres